Hoy vamos a comenzar en el libro de Proverbios, así que pueden ir ahí conmigo en este momento. Y si tienes tu Biblia, ábrela a Proverbios capítulo 1, porque hay un versículo que no está ni en el boletín ni en la pantalla, con que quiero comenzar. Y Proverbios es un libro muy importante. Ahora, si quieres un buen libro para leer fácilmente en un mes y aprender un montón, el libro de Proverbios es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay 31 capítulos y hay muchos meses que tienen 31 días, así que un capítulo por día es muy importante. Padres, yo he tenido, no lo hago todo el tiempo, pero he tenido momentos en que paso por el libro de Proverbios con mis hijos. Sería algo muy bueno con sus hijos pasar por este libro. Si dedican un mes en el año a nada más pasar por un capítulo como familia por día, por un mes, puede ser algo de mucho beneficio en su familia y para sus hijos. Así que Proverbios es muy buen libro, mayormente escrito por Salomón, el rey Salomón. Y él escribió más o menos 28, 29 capítulos de este libro, y un par de personas escribieron los últimos 2. Ahora, muchos piensan que Proverbios es nada más un libro de un montón de frases cortas que son frases sabias. Pero el libro de Proverbios es mucho más que eso, mucho más. El libro de Proverbios muestra algo a nosotros claramente, que lo voy a mostrar aquí para comenzar en Proverbios capítulo 1 versículo 7. Y si tienes tu Biblia, ahí tú puedes anotarlo, porque para mí este versículo es el versículo clave de todo el libro de Proverbios. Proverbios 1:7, así que puedes anotarlo y tenerlo. ¿Y qué dice? Dice esto: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Otras versiones dicen: el temor del Señor es el principio o el comienzo de la sabiduría. Así que es el fundamento, es el comienzo. Toda sabiduría inicia o comienza con ¿qué? El temor al Señor, el temor de Dios. Esto es muy importante. No escuches esto y ya dices, ok, pero ahora ¿qué más? No, es que toda sabiduría comienza con Dios. Pero no solamente comienza con Él, sí, comienza con Él porque Él es Dios. Pero esa sabiduría en tu vida comienza con tu temor hacia Él. ¿Entienden eso? Sabiduría en sí comienza con Él, y la sabiduría en tu vida comienza con temerle a Él. Ahora, temor aquí no es temor de tener miedo, es un respeto, es una honra que nosotros le damos a Él, bastante importante. Ahora, entiéndelo, porque tú puedes leer un libro que dice las 5 claves al éxito en la vida. Tú puedes leer 20 pasos para un matrimonio sano. O dice el libro algo como cómo comenzar un negocio exitoso. El tema favorito mío fuera de la Biblia es de liderazgo. Un libro como de John Maxwell, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Pero déjame decirte algo. Ninguno de esos libros son el comienzo de la sabiduría. Solo Dios es el comienzo de toda sabiduría que hay. Solo Dios. Y eso es bastante importante.
Y donde hay un libro, escucha lo que voy a decir, porque yo he notado que hay dueños de negocios que son súper exitosos que no conocen al Señor. Y uno pregunta, ¿cómo es que son exitosos si no conocen al Señor? Te voy a decir cómo. Porque ellos en muchos casos ejercen valores bíblicos aun si no saben que lo están haciendo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que aún para el inconverso la sabiduría comienza aquí, aun si no lo sabe. El que escribe un libro con puntos sabios acerca de la vida, aun si no lo entiende, es porque llega de la palabra de Dios, llega del Señor. Entonces todo comienza con el Señor. Y por eso, y porque este concepto es bíblico, el título y mi mensaje es este: Jesús es la sabiduría. Dilo conmigo: Jesús es la sabiduría. Y algunos van a decir, eso suena un poco raro. ¿Cómo es que Jesús es la sabiduría? Sabiduría es sabiduría, Jesús es Jesús. Pero sí, Jesús es en sí la sabiduría. La sabiduría no es solamente algo que agarras de Dios. Jesús es pura sabiduría y Él es la sabiduría de Dios. Entonces, y vamos a ver esto mientras voy predicando esta mañana. Es algo bastante entendible. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 3, comenzando en versículo 11. Y quiero que sepan que hoy con esta prédica yo voy a aclarar unas cosas bastante importantes y no voy a ir muy profundo en varios temas. Voy a ir muy profundo en el tema de que Jesús es la sabiduría, pero no voy a ir profundo en otros temas, pero tengo que aclarar unas cosas acerca del mundo en el cual vivimos y nuestra perspectiva acerca de Dios y su palabra dentro del mundo en 2022 en que estamos viviendo. Que va a ser muy importante. Pero comenzamos aquí en versículo 11. Dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Esto es interesante para comenzar, porque nos muestra que Dios nos corrige, que Dios disciplina a sus hijos. Hasta en el mundo hoy en día, muchos que no conocen a Cristo, pero hablan de Cristo, dicen, pero no es que Cristo es puro amor, es puro amor. Es puro amor, es pura compasión, es pura gracia, y es que nunca se enoja, es todo feliz todo el tiempo. Ese es Jesús. Queridos, si Jesús fuera un Dios solamente feliz y tranquilo todo el tiempo, ¿qué haría con los que abusan de niños? Ese Jesús tan débil y feliz que no hace nada a nadie, no haría nada con gente así. Pero nuestro Dios también es un Dios de justicia y de orden. Y por eso creemos que la venganza no es de nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenece la venganza. Para todo aquel que hace maldad en este mundo, Dios va a lidiar con aquellas personas. Y un Dios todo feliz y tranquilo que no hace nada, no haría nada con ellos. Pero Dios es un Dios que sí disciplina a sus hijos y lo hace por
amor, el mismo amor que Él tiene, lo lleva a corregirnos cuando estamos equivocados. Y eso es necesario. Y algunos que dicen, no, ese es como un Dios del Antiguo Testamento. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, es que se enoja mucho y mata a un montón de personas y trae diluvios. Ese Dios es un enojón. Pero el Jesús, como el Dios del Nuevo Testamento, es súper tranquilo y no hace nada a nadie. Y olvidan de que una vez Jesús tiró las mesas de los que estaban vendiendo en el templo. ¿Se acuerdan de eso? Eso es súper tranquilo, que tira las mesas. Ok, ya. Pero este Jesús, quien es la palabra de Dios, dice a través de Pablo en el libro de Hebreos, mira esto, es muy interesante. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Pablo dice esto: ¿acaso olvidaron las palabras de? ¿Qué palabra viene después de? Aliento. Mira, palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos. Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está repitiendo Proverbios capítulo 3. Y está diciendo que el mismo Dios de Israel, que amó a sus hijos de Israel para corregirlos, también nos corrige a nosotros que somos los hijos de Dios. Así que es el mismo Dios desde el comienzo hasta el final. Es el mismo Señor. Y con eso bastante afirmado, y podría llevar múltiples prédicas solamente en ese tema, pero con eso afirmado a través de estos versículos, regresamos a Proverbios 3 y miramos lo que dice en versículo 13. Dice: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Alegre es el que encuentra sabiduría. ¿Sabe que en el mundo hoy en día hay muchos que te dicen lo que debes buscar es la alegría? Busca ser feliz. Y te voy a decir el día de hoy que no debes buscar la felicidad. Pastor, ¿quieres que esté enojado todos los días sin mi cafeína en la mañana? ¿Eso es lo que quieres? No, tampoco. La meta de la vida no es la felicidad. Esa no es la meta. Si la meta es felicidad, vas a quedarte bastante decepcionado en la vida. Porque cuando pierdes el trabajo y tu meta es felicidad, no vas a saber qué hacer, porque ya no vas a estar muy feliz. Cuando pierdes una relación, una amistad, de repente no vas a saber qué hacer porque tu meta es felicidad y ya no estás feliz. Cuando de repente fuiste millonario y perdiste todo el dinero y fuiste a bancarrota y toda tu felicidad estaba en el dinero, ya no vas a estar feliz. Es problema si tu meta es la felicidad. La meta no debe ser felicidad, debe ser lo que dice aquí: sabiduría. La meta es sabiduría, pero tengo un título al mensaje que dice: Jesús es la... Ok, si Jesús es la sabiduría, alegre es el que encuentra a Jesús. Jesús debe ser tu meta en la vida, y como resultado estarás o serás alegre. Alegría es el resultado de encontrarle a Jesús. Alegría es el resultado. No es la meta, es lo que acabo de decir. ¿Nosotros adoramos a Dios para ser felices? No, porque la felicidad no es mi meta.
adora a Dios porque Él lo merece. Punto. Pero sería honesto decir que cuando le adoramos me siento mejor. Sí, pero ¿le adoro para sentirme mejor? No. Pero cuando le adoro sí me siento mejor como resultado. O sea, cuando hago ejercicio, lo hago para estar en mejor condición física. Pero después del ejercicio me siento mejor. Claro que sí, tengo más energía, me siento mucho mejor, pero lo hago para cuidar el cuerpo porque es bueno ser saludable, ¿correcto? ¿Sí o no? Así que mi meta no es la felicidad, pero la felicidad es un buen resultado de encontrarse con Cristo. Entonces, cuando buscas a Jesús, la sabiduría, alegría es un buen resultado de eso. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. En otras palabras, Jesús da más ganancia que la plata y la paga de Jesús es mejor que el oro. Entonces, Jesús es la sabiduría. Él es nuestra meta. Versículo 15 dice: la sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Mira lo que está ocurriendo aquí. Hay un fluir en las palabras. Porque estas palabras son las mismas palabras que son usadas para Dios. Si reemplazas la palabra sabiduría con Jesús, sería como esto: Jesús es más precioso que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con Él. ¿Correcto, sí o no? Decimos todo el tiempo, nada ni nadie se compara a Él. Jesús es la sabiduría. Con la mano derecha te ofrece una ¿qué? Te pregunto otra vez, ¿quién te ofrece larga vida? Jesús, la sabiduría, pero Jesús es la sabiduría. Con la izquierda, riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. ¿Los caminos de qué? De sabiduría, sí, pero los caminos de Jesús, porque Jesús es, vamos bien. Y sigue, la sabiduría es un árbol de vida. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto de Edén, tenían acceso al árbol de vida y al comer del fruto de ese árbol podían vivir para siempre. Ya, hasta Dios lo dijo cuando los sacó del huerto de Edén. Dijo, no pueden quedarse aquí, porque si se quedan aquí van a seguir comiendo del árbol de vida y vivirán para siempre. Pero eso fue un problema. ¿Por qué? No porque Dios no quiere darnos vida eterna, sino porque Adán y Eva hubieran vivido por siempre en su pecado. Y ese hubiera sido un problema. Era la gracia de Dios que los sacó del huerto de Edén para evitar que vivieran para siempre en pecado. La gracia de Dios hizo eso. ¿Era un castigo para ellos? Sí, pero era una protección divina también para ellos no vivir para siempre en su pecado. Entonces el árbol de vida tenía fruto que daba vida eterna. Muy interesante. Entonces esta es una otra vez referencia a Jesús, la sabiduría. Jesús es un árbol de vida a los que la abracen. ¿Y qué dice después? Felices son los que se aferran a ella. Amén. Versículo 19 para la prédica. Hoy dije que
capítulo 1, versículo 7 es el versículo clave de todo Proverbios. Pero para esta prédica hoy, versículo 19 y capítulo 3 es la clave de esta prédica el día de hoy, que dice, todos léenlo conmigo por favor: con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Esto es muy interesante. Versículo, brinco muy rápido, perdóname, después vuelvo atrás a versículo 20 de Proverbios 3. Entonces, con sabiduría el Señor fundó la tierra. Y de ahí dice en versículo 20, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Esto es muy interesante porque aquí hay una referencia a Génesis en los primeros 2 capítulos, cuando Dios abrió las fuentes de agua profundas que crearon las mares y océanos, y también el rocío que en esos tiempos, porque no hubo lluvia todavía, alimentó a las plantas y los árboles con este rocío que existía, que fue producido. Entonces, como una referencia, todo esto, versículos 19 y 20, es una referencia a cómo Dios comenzó su obra de creación. Regresamos al versículo 19, por favor, y de ahí vamos a seguir. Con sabiduría, o con ¿quién? Con Jesús, el Señor fundó la tierra. Ahora, algunos yo sé ya están pensando, ok, pero Pastor Jeff, ¿cómo es que este Jesús es la sabiduría? No entiendo dónde lo muestra claramente en la Biblia que Él es esto. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, antes de llegar ahí, quiero invitarles a pensar un momento conmigo. ¿Están listos? Juan capítulo 1 dice que Jesús es la palabra de Dios. Di esa frase conmigo: Jesús es la palabra de Dios, ¿ok? Él es la palabra de Dios. Les pregunto a ustedes, ¿con qué Dios creó el universo y la tierra? ¿Qué usó Dios? Su palabra. Ahora en versículo 19 dice también con sabiduría, pero sabemos, según capítulo 1 de Génesis, Dios dijo que haya luz y hubo luz, ¿no? Con su palabra. Y sabemos, Juan capítulo 1, que Jesús es la palabra de Dios. Entonces Jesús, siendo la palabra de Dios, creó los cielos y la tierra. ¿Están conmigo? Y aquí en versículo 19 dice, con ¿qué? Sabiduría el Señor fundó la tierra. Entonces las palabras de Dios son la sabiduría de Dios, y Jesús es la palabra de Dios. Entonces Jesús es la sabiduría de Dios. Pero hay algunos aquí que todavía dicen, ok, pastor, interesante, tiene razón, pero está más claro que eso. Sí. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 24, donde dicen, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es, léelo conmigo, el poder de Dios y... Ahí está, ¿ok? Así que no estoy creando nada aquí. Está claramente en la palabra. Jesús es la sabiduría de Dios. Y por eso cuando lees sabiduría en Proverbios, entiendes que no solamente son pensamientos interesantes, no solamente son pensamientos sabios. Cada vez que en Proverbios habla de sabiduría, está hablando de Jesús, porque Jesús es la fuente de sabiduría.
Y esto es importante, porque cuando el rey Salomón, quien escribió la mayor parte de Proverbios, cuando él llegó a ser el rey, nadie le dio clases de ser rey. De repente David, el rey, su papá, no era un padre tan bueno como papá. Como lo sabemos, pues ya he predicado de esto en el pasado. Varios de los hijos de David terminaron en desastre, y David nunca quería disciplinar a sus hijos. Muy interesante que Salomón aquí, que tenía un papá que no disciplinaba a sus hijos, dice que Dios sí disciplina a los que él ama. Wow. Cuando el papá de él nunca disciplinaba. Y Salomón entra para ser el rey. Tu papá no le ha dado clases de ser rey. Y él tiene, Salomón, ya enemigos, gente que le quiere matar. ¿Qué hago? ¿Y qué hizo Salomón? En vez de pedir riquezas, en vez de pedir fama, con el Señor él pidió ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. No, él no comenzó a leer libros, él no comenzó a hablar con otros reyes. Él primero fue con el Señor, porque el principio de toda sabiduría es él. Y por eso llegamos a versículo 25 y dice esto: ese plan ridículo. Ahora para un momento, ¿cuál plan? El plan de la salvación, que era Jesús morir en la cruz por nosotros y después resucitar de la muerte. Es un plan ridículo en los ojos del mundo. ¿Acaso si tienes una plática con una persona que es musulmán o hasta con judíos o un ateo, y dices y te preguntan ¿qué crees en tu religión? Bueno, lo que nosotros creemos es que Dios se hizo carne y se murió en una cruz. Y van a pensar, ¿qué Dios tan débil? Es que Él se hizo carne y en vez de reinar sobre toda la tierra, se murió. ¿Y qué tipo de Dios tienes? Parece ser un plan ¿qué? Ridículo. No hay ninguna otra religión. Otras religiones enseñan de dioses que se mueren, pero se mueren por peleas entre varios dioses y un dios mata al otro dios. Pero ese no es lo que creemos. Lo que nosotros creemos es que Dios, por su amor, Él vino a este mundo, no por pelea, no por argumentos, no por guerra, no. Él vino a este mundo y Él mismo entregó su vida por nosotros. Para el mundo eso es un plan ridículo, no tiene nada de sentido. Y Él dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Ahora tengo que decirlo de otra manera, porque otras versiones lo dicen diferente, y quiero que sepan que lo que voy a decir a ustedes ahorita es sumamente bíblico. Está en el griego lo que voy a decir. Lo dice de esta manera: la tontería de Dios, la tontería de Dios es más sabia que la mayor sabiduría humana. La tontería de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es tonto? Pues entre nosotros ninguno. ¿Cuántos creen que Dios es débil? Entre nosotros ningunos, porque fue el mismo Dios que levantó de la muerte 3 días después, que Él destruyó al poder de la muerte. Entonces sabemos que Él es el Todopoderoso y sabemos que Él es sabio, pero Él está hablando del concepto de Dios percibido en el mundo. Sigue conmigo aquí, esto es bastante importante.
no está hablando de ti y de mí que ya creemos en Él. O claro, está hablando a creyentes aquí, los corintios, claro, pero está haciendo una comparación de cómo el mundo percibe a Jesús, no como nosotros le percibimos. Nadie aquí le percibe como tonto o débil, pero el mundo percibe a Dios como un tonto o como una persona débil. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y aquí Pablo está afirmando una verdad. Él dice: en el mundo lo que parece ser la tontería de Dios todavía es más sabia que todos los gurús combinados. Y en el mundo lo que parece ser la debilidad de Dios aún todavía más fuerte que la mayor fuerza humana. Por eso pensé en poner como título a la prédica: soy tonto como Jesús. Oh no, yo quiero ser tonto como Jesús en el mundo. ¿Alguien sigue conmigo aquí? Porque tengo algo muy importante que decir. Muy importante, porque esto te puede ir a definir como un seguidor de Cristo. ¿Y cuántos quieren ser buenos seguidores de Cristo? Yo quiero ser, lo voy a decir otra vez, quiero ser tonto como Jesús. Escúchame, en los ojos del mundo. Esto es muy importante. Y aquí voy a entrar a hablar un poco de lo que estamos enfrentando en estos momentos en la sociedad y nosotros como creyentes. Y como dije, yo no voy a ir en ningún tema muy profundo aquí, porque la profundidad del tema hoy es sencillo: Jesús es la sabiduría de Dios, ¿no? Pero cuando miramos al mundo en que estamos viviendo, tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Un problema grave. Pero quiero que sepan que el problema que tenemos en el mundo no es nada nuevo. Esto ha pasado en el pasado. Y las sociedades vienen y van y cosas pasan durante toda la trayectoria de la historia. Así que lo que está pasando hoy no es nada nuevo y va a seguir pasando hasta que Cristo venga. Y espero que venga pronto. Amén. Pero el mundo está en dificultades y vivimos en una sociedad que es sabia en sus propios ojos. El mundo es sabio en sus propios ojos. Cuando el mundo se mira a sí mismo en el espejo, piensa: wow, mira cuán sabio soy. Los líderes políticos, cuán sabios es que ellos son. Los líderes de negocio, súper sabios, súper inteligentes, de los negocios de los Fortune 500, de los más grandes que hay, súper sabios. Los gurús que enseñan de X tema, cuán sabios son todas esas personas. Y con esa sabiduría humana andan comunicando maneras de vivir, cosas que creer que supuestamente son las cosas sabias para una sociedad. La sociedad piensa que tiene toda la razón en cuanto a la sexualidad. Piensa que tiene toda la razón en los temas de género. Piensa que tiene toda la razón en cuanto a la raza o racismo y etnicidades. Tiene toda la razón en cómo unir y crear armonía en el mundo. ¿Sabe qué? Tengo que decir algo de eso. Nunca, mientras vivimos aquí, antes de que Cristo venga, va a existir armonía en el mundo. ¿Sabes eso? Y cualquier persona que te convence de que por hacer esto vamos a crear armonía es un mentiroso, aun si no sabe que lo que está diciendo es mentira. Porque la realidad es que mientras hay pecado en el mundo, no habrá armonía, no habrá paz.
Ahora, claro, hay momentos de paz sin guerra y todo esto, pero una armonía hasta cierto punto superficial. La única armonía real que ocurre, escúchame bien, es lo que ocurre dentro de la familia de Dios. Y los que han sido lavados por la sangre de Cristo, que confían en el Espíritu Santo, hay una armonía real aquí. Pero todo el mundo con sus planes, con los modelos que seguir, los argumentos en que creer, los modelos teóricos, las filosofías educacionales. Déjame ser muy claro aquí, y yo lo digo como una persona sumamente educada. Tengo un doctorado, he estudiado mucho, estudio todas estas cosas que están en el mundo, que creen, como hablan y todas esas cosas. Pero déjame decirte que estas cosas de la sociedad son basura comparada a Cristo Jesús, quien es la sabiduría de Dios. Pero Pastor Jeff, ¿pero no hay verdaderas cosas en el mundo? Sí, pero solamente son verdaderas porque siguen la palabra de Dios. Así que ¿por qué tengo que buscar en la basura del mundo, escucha lo que voy a decir, para un diamante cuando ya tengo todos los diamantes que necesito aquí? Yo no tengo que atravesar por 90% mentira para un 10% de verdad, cuando tengo 100% de verdad aquí enfrente de mis ojos. La palabra de Dios, Jesús, es todo lo que necesitamos para vivir la vida buena. ¿Podemos hablar de cosas de una perspectiva científica? Sí. ¿De una perspectiva filosófica? Sí. Claro que sí. No tengo problema con eso. Pero entiende que en cualquier de esas áreas donde hay verdad, esa verdad solamente existe porque Dios la estableció como verdad. Y en cuanto a las cosas del mundo, tengo que tener buen discernimiento para saber cuáles cosas son de Dios y cuáles son del mundo. Y sabe que es bastante difícil hoy en día, porque muchas personas comienzan a medirle a Cristo según los valores del mundo. Comienza a decir cosas como, pero si esos dos se aman, ¿por qué no es que pueden estar juntos? Yo no entiendo eso. Hoy en día hay un movimiento grande, quizás no han oído, pero yo presto atención a esto. Hay un movimiento bastante grande para que hayan adultos con atracción a menores de edad tengan relaciones aprobadas en la sociedad. Y si tú no sabes que eso está pasando, está bien, no hay problema. Yo tomo mucho más tiempo como pastor a estudiar lo que está pasando en la cultura, pero déjame decirte que ese movimiento es un movimiento real, y dentro de quizás unos 3 a 5 años probablemente va a explotar de manera que lo vas a comenzar a oír por todos lados. Está un poco escondido ahorita, pero está pasando. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando alguien dice, no, pero ¿por qué no es que alguien de 30 años con alguien de 12 años pues no pueden estar juntos? Amor es amor. Porque amor es definido no por el mundo, sino por la palabra de Dios. Y el amor de la palabra, amén, el amor de la palabra, el amor de Jesús es diferente que el amor de este mundo. Entonces quiero que entiendan esto, es muy importante. Cuando ves cosas en la sociedad
que dices, pero yo no entiendo por qué este es un problema. Yo sé que la Biblia dice que este es un problema, pero no entiendo por qué. Déjame decirte esto: no vas a entender todo de Dios, porque yo, como ser humano imperfecto, nunca voy a poder comprender la totalidad de la sabiduría de Dios. Y ahí llega el momento en la vida cuando tengo que tomar la decisión de confiar en la soberanía de Dios, aun cuando yo no entiendo el porqué de que Dios decidió tal cosa. Y cuando ves algo en el mundo que parece estar bien, pero va en contra de la palabra, déjame decirte esto: aun si no lo entiendes, confía en la palabra, porque esta palabra ha permanecido de generación en generación en toda sociedad que se ha levantado y se ha bajado en todo tipo de pecado y manera de operar en el mundo. Y aunque ciertos valores del mundo se han levantado, después se han caído, pero esto, queridos, esto ha permanecido en todo momento. En todo momento. Entonces, Jesús es la sabiduría de Dios. Y por eso otra vez en versículo 19 capítulo 3 de Proverbios podemos decir: con sabiduría, con Jesús, el Señor fundó la tierra. Y la operación correcta de este mundo y todo lo que vivimos en el mundo viene de la fuente de la sabiduría de Dios desde el comienzo de la tierra, desde que tú fuiste creado, desde que existió un solo gobierno en el mundo. Antes de todo era la sabiduría de Dios que estableció el orden de funcionamiento humano y todo lo que tenemos que hacer. Y por eso puedo regresar a 1 Corintios capítulo 1 y seguir para terminar con estos versículos, comenzando en versículo 1 Corintios 1, por favor. Ahí llegamos a versículo 26, que dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. Parece que la iglesia de Corintio tenía gente pobre, no tan sabia y sin poder. Y está bien, porque vas a ver lo que Dios hace con la gente que no es tan sabia, con la gente que no es tan poderosa y con la gente que no es tan rica. Así que si tú cabes en una de esas categorías, bienvenido al club. ¿Están listos? En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo o tontería para avergonzar a los que se creen sabios. El mundo se cree sabio, pero usa a los tontos como Jesús para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. O sea, igual tú dices débil para Cristo, tonto para Cristo, todo eso funciona. Todo funciona. Dios escogió lo despreciado por el mundo, despreciado para Cristo, amén. Por el mundo, lo que se considera como nada, basura para Cristo, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, léelo conmigo: nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma. Otra vez lo dice, para nuestro beneficio. Cristo nos hizo juntos ante Dios, nos hizo
puros y santos y nos liberó del pecado. Y lee 31 conmigo, que dice: por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Amén. Jesús es la sabiduría de Dios. Así que si eres uno de esos tontos de las cosas del mundo, no te preocupes, porque con Él tienes más que suficiente. Si eres uno de esos débiles en cuanto al mundo, no te preocupes, porque el poder de Dios es manifestado a través de tu vida. Eso es. Pónganse de pie conmigo en este momento. ¿Cuántos quieren la camisa que dice tontos para Jesús? Bueno, algunos quieren, o quizás lo haremos. Y vas caminando en el mundo y dicen: tonto para eso. ¿Qué significa eso? O tonto como Jesús. Ya, ok. Vamos a orar. Señor, hoy estamos tan agradecidos con el hecho de que tú nos has salvado, nos has cambiado, nos has transformado. Y Señor, estamos agradecidos contigo por tu gran amor. Y Señor, entendemos que no merecemos tu vida, pero nos la das. No merecemos tu gracia, pero nos la das. Y hoy queremos aferrarnos de ti. Queremos, Señor Jesús, vivir vidas donde tú y tu sabiduría son todo lo que nosotros necesitamos. Y si tú hoy quieres aferrarte de Jesús, si no conoces a Cristo y reconoces que necesitas de Cristo, este Señor que en su tontería del mundo murió en la cruz, pero en el poder de Dios se levantó para darte la vida eterna, que es la sabiduría de Dios. Si tú deseas conocerle, o si tú conoces a Cristo pero has estado buscando demasiado en el mundo para cosas sabias y dices: hoy quiero girarme hacia Cristo para mi sabiduría. Si eso eres tú, levanta una mano en este momento. Quiero bendecirte y orar por ti. Señor, bendigo a cada una de estas personas con sus manos levantadas, y que hoy sea el día cuando ellos obtengan tu sabiduría, que la presencia del Altísimo esté con ellos, transformando y cambiando, alineando sus corazones contigo y estableciendo la manera de vivir. Señor Jesús, hoy declaramos que confiamos en ti, porque tú eres bueno. Señor, declaramos que confiamos en ti, porque tú eres la pura sabiduría. Te deseamos y te anhelamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso